Qué bueno que está con nosotros. Esto es Conversaciones. Comenzamos. Nuevamente le doy la más cordial bienvenida a Conversaciones. Mi nombre es David Estrada y yo le invito a que se quede con nosotros la siguiente media hora porque tenemos una gran invitada, una querida y entrañable maestra mía, maestra de muchos que nos están viendo en estos momentos, 100% UAC, coordinadora de la Preparatoria Sur, que fue donde yo la conocí. Me da muchísimo gusto dar la bienvenida a Conversaciones a la maestra María Cristina Cabrera Muñoz. Maestra Cristina, ¿cómo está? Bienvenida a Conversaciones. Buenas tardes, David. Para mí es un honor estar contigo. Un honor que me hayas tomado en cuenta para formar parte de esta maravilla de tu programa, David. No, muchísimas gracias. Al contrario, para mí, de veras, yo le agradezco mucho que haya aceptado porque vamos a tener unos buenos recuerdos de aquellos hace 40 y tantos años de la Prepa Sur, sus inicios. Sí. Pero para hablar de eso, antes vamos a hablar de los inicios de usted. ¿Dónde nace? ¿Quiénes son su familia? ¿Y cómo se interesa en la educación? Fíjate que mi familia es una familia pues muy numerosa. Mi padre fue Odilón Cabrera, mi mamá fue María de la Luz Muñoz Hidalgo, y vivimos toda nuestra vida en la cruz, ahí enfrente donde está ahora la estatua de Santiago Apóstol. Entonces me quedaba muy cerca a la universidad, porque todo estaba en 16 de septiembre 63 Oriente. Yo inicié desde la secundaria en la universidad. Me tocó como rector el licenciado Fernando Ramírez. Y entonces, pues desde la secundaria, me acuerdo que él le decía a mi mamá que le salía muy barato cuidarnos. ¿Ah, sí? Sí. Entonces hice la secundaria, hice la preparatoria, mi licenciatura soy química farmacobióloga y estudié la primera maestría que hubo en Querétaro, pero también en el Bajío, que es la maestría en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Así es, porque es la primera alumna de la universidad de titularse en una maestría. Sí, porque mi título es el 001, David, y eso, como hay un solo libro de titulaciones de la maestría, pues eso me dice que yo fui la primera en titularme. Fíjate que mi vida docente realmente se debe a una amiga muy querida mía, Michiko Shimano, que ella me invitó a que me incorporara a la Facultad de Química, pero a mí previamente, antes David, me había invitado el doctor Muñoz a fundar los laboratorios de biología. En la prepa no había laboratorios. Y entonces fíjate que nosotros empezamos a fundar los laboratorios de biología, de química y de física, estando al frente de química Javier Villanueva, y de física Carlos Campillo, y de biología tu servidora. Y estamos hablando que, pues, por titularse previo a la apertura del centro universitario, sí, toda la vida universitaria se daba ahí en ese edificio de 16 de septiembre, en la Prepa Centro. Efectivamente, David. Y luego ya transcurre mi vida ahí, me invitan a dar clases, David, de biología, pero es a través del maestro Venegas y a través del director en su momento Álvaro Arriola. Ya transcurrió ahí parte de mi vida docente en la Prepa Centro, y luego se hace un plantel para quitar población de la Prepa Centro, y entonces hacen la Preparatoria Sur, estando en la dirección Agustín Pacheco, y me invita a que coordine, que yo sea la primera coordinadora de la Preparatoria Sur, que fue inaugurada el 5 de septiembre de 1977. Estaba en el gobierno el arquitecto Calzada, y en la dirección de la prepa Agustín Pacheco, y en la rectoría el doctor Rabel. Diría María Félix, ha tocado una tecla muy, muy importante, la Prepa Sur, que es donde nos conocimos. Sí. Esa preparatoria que estaba, en ese tiempo yo recuerdo que era la colonia Burócrata, le llamaban, que estaba ahí. Ahora ya creció y ya creo que es otra colonia la que está ahí. Pero estamos hablando de una preparatoria que se crea como opción para descentralizar ya la gran cantidad de alumnos que había. Sí. Yo soy de la segunda generación y yo recuerdo que era el centro expositor, la preparatoria en medio y la colonia Burócrata a un lado. No había nada más.
Sí, ¿Qué recuerdos tiene de ese Querétaro de 1977? ¿Cómo iba, cómo todo? Era difícil llegar porque no había camiones. Una de nuestras primeras luchas fue que el medio de transporte pudiera llevar a nuestros alumnos a la prepa. Los dejaba, había un monumento al que le decíamos a los toritos. Sí. Ahí nos los dejaba David y caminaban, pero todavía en ese espacio pastaban animales. Cuando yo entro a la preparatoria, le decían ese conjunto de edificios naves, y entonces había la nave administrativa, había 2 naves académicas, y era todo lo que había, David. Luego no había ni baños. No había ni baños. No, ¿Qué población tuvo en su primera generación la preparatoria? Es que se vino, mira, no recuerdo con exactitud, pero toda la preparatoria que estaba en 16 de septiembre la trasladó Agustín a la Prepa Sur para que los alumnos cursaran ese primer año en la preparatoria sur, y luego ya los desplazaron a algunos a la prepa centro, que todavía quedaba la centro. Fue difícil, David, pero te voy a decir por qué fue difícil, porque en aquellos momentos pues los jóvenes no se querían ir a la sur. Sí. Y los castigaban, los que les parecían como más latosos, los mandaban a la sur, pero no tan solo a los alumnos, sino también a los trabajadores. Los trabajadores que pudieran generar algún problema en el seno de la universidad, pues me los mandaban allá a la sur. Exiliados. Pero con mucha honra te digo que al paso de los años era el mejor plantel de preparatoria de todo el estado, no digamos de la universidad. Era envidiable su desempeño académico, su cuerpo docente, y entonces nos fue muy bien, David, porque estuve yo coordinando la preparatoria 10 años. Se dice muy rápido, pero fue muy, muy largo. Una década, 1977-1987. Exactamente. De hecho, yo aquí traigo mis credenciales. Aquí están mis credenciales. En esa época utilizaba lentes de armazón. Sí, lo recuerdo perfectamente. Ya era cuando nos conocimos, ¿no? Tiene uno alumnos que se identifica como docente. Sí. Los grupos no eran pequeños, David, porque yo llegué a tener un grupo de 102 alumnos. Pero hay algunos alumnos que te contactan, que te llenan tu corazón, y no porque estés tú ahorita entrevistándome, pero uno de ellos fuiste tú, David. No, muchas gracias. Tenemos tiempo de volvernos a ver, de saludarnos y de conocernos, y usted sabe que es totalmente correspondida. Hay maestros, hay personas que siempre se quedan en nuestro recuerdo, y cómo no recordarla a usted también. Inolvidable para mi vida, David. Maestra Cristina, ¿a qué docentes recuerda de aquellas primeras generaciones de la Prepa Sur? Mira, yo recuerdo con mucho cariño, pues, a Federico Lozada, a Manuelito Lozada, que te platico que no le gustaba subirse a los autos y para él fue un reto estar en la Prepa Sur. También recuerdo a Billy Herbert, también recuerdo a Marcela Rodríguez, también recuerdo a mis amigas Nati García Navarro, Marta, Leti de la Isla, pues Dolores, Laura, mi hermana Gela. Éramos muchos docentes, en su momento también excelente docente, pues Ángel Valderas y muchos docentes, David, que formaron parte de mi vida. Joaquín Ugalde y José Luis Suárez, muchas personas que todavía, bendito sea Dios, estamos, y otras que ya nos dejaron, David. Así es, y hace un rato que comentábamos precisamente de las personas que uno conserva con un especial afecto. Ahorita que mencionaba la maestra Nati, yo venía del centro educativo, me meto a la Prepa Sur, y era un lugar donde no había las cadenas de una prepa particular, de una escuela particular. Claro. Y pues yo me desbalagué. Entonces quedé en tercera, ya en mi última oportunidad de matemáticas para permanecer ahí en la preparatoria. Y fue precisamente la maestra Nati la que muy pacientemente me ayudó a pasar matemáticas 1 en tercera oportunidad, matemáticas 2 en tercera oportunidad, y ya regularizarme. Yo también la recuerdo con mucho afecto a la maestra Nati. Bueno, y de los alumnos, ¿a quién recuerda? Pues por supuesto que estás tú entre ellos. Tenía yo alumnos un poco complicados como Ricardo Cárdenas Gracia, pero también tenía yo otros alumnos que ahorita por el momento se me escapan, pero mira, ahorita que estaba yo esperándote allá abajo, David, salió una jovencita y me dijo, maestra, imposible que me acuerde de nombres, David, pero sí me dio mucho gusto que todavía, a pesar de los años, porque ya son muchos años, que todavía me recuerden, porque duré en la docencia 55 años, David. Se dice muy rápido, pero es toda mi vida docente transcurrió en el seno de la universidad. La universidad me
capacitó, la universidad me empleó, la universidad me jubiló y me tiene que enterrar, David. 100% UAC, claro que 100%. Sí. 100%. Maestra Cristina, en cuanto a docentes, ¿hubo algún conflicto con algún maestro en particular? Fíjate que no tuve yo problema alguno, David. Recuerdo yo nada más en una ocasión que se estaban peleando unos alumnos y a mí me gustaba separarlos porque debes de demostrar que eres cabeza y que eres capaz de hacerlo. Y me acuerdo que estaba Billy Herbert en la parte superior de uno de los edificios y gritó, ¡péguenle a la coordinadora! Entonces, eso, qué bueno que no le hicieron caso, David, claro, porque hubieran acabado conmigo rápidamente. Eso, otro problema que yo también tuve en el seno de la... Bueno, no fue problema, competí para la dirección, pero no me fue posible llegar y sí me tuve que yo distanciar de algunos que eran mis amigos, David. ¿Y esa petición hacia usted, qué objetivo tenía? Pues yo creo como llamar la atención de los alumnos que no fueran disciplinados para con la institución, no para conmigo, David, sino que rompieran aquella disciplina que tratábamos de implementar para un mejor trabajo en el seno de la preparatoria. Yo estoy seguro y convencido que cuando se tiene el temple y se tiene la seguridad para imponerse, eso se debe de traer, no se aprende en ninguna parte, porque es muy difícil. Platíquenos de eso. Pues sí, te digo que tú portas una imagen para con los alumnos y entonces yo a mí les motivaba respeto, David. En aquel momento podía usar tacones. Yo ya en mis tacones, David, y corrían, sí. Y eso para mí me implicaba respeto, no miedo, David, claro, porque yo sostenía diálogo con cualquier alumno que se acercara. No le di problemas yo a la institución, a la universidad, para que me ayudaran a controlar la preparatoria. Entonces esos 10 años fueron para mí muy satisfactorios, David. Ahí se formaron mis hijos, porque pues eran pequeños y me acompañaban a la preparatoria pues vivieron en el seno de la universidad y los 3 son universitarios, David. ¿Y cómo fue creciendo de esos 2 cuerpos que tenía de estructuras? ¿Cómo se fue ampliando la Prepa Sur en el periodo que usted estuvo, 1977-87? Es que mira, David, en aquel momento eran realmente 4 grupos en la mañana y 4 en la tarde, pero hubo un momento en que nada más estábamos en la tarde. Y ya después, como los grupos eran muy numerosos, David, se fue ampliando el cuerpo docente para que los grupos fueran más pequeños y pudiera haber una mejor atención a los alumnos, de tal manera que en un momento determinado eran 8 en la mañana, 8 en la tarde, David. Pero también nos hicieron unos magníficos laboratorios para impartir el laboratorio de física, química y biología, aunque también en aquel momento se implementó lo que la universidad le llamó el TECAL, para impartir el inglés. Y entonces nosotros contábamos con todo, David, con todo de primera calidad, pero la materia humana era lo de súper calidad. Así es, efectivamente, y quizá uno de los sucesos que marcó esa época en la que usted estuvo al frente de la coordinación de la Prepa Sur fue el conflicto que se desató el 8 de mayo de 1980. Un conflicto estudiantil inicialmente era entre la normal, después se hizo de la universidad, sí, y el gobierno estatal. Sí. ¿Quiere platicarnos de él? Lo recuerdo como si lo viviera, David. Mira, nosotros como estábamos en una pendiente ascendente, alcanzábamos a ver a los camiones que venían acompañando al presidente y los alumnos de la normal que se dirigían a ese sitio. Pero en un momento determinado, David, vimos cómo los agredían. Y los alumnos corrían despavoridos para ver en dónde se protegían. Y un lugar de protección pues fue la Preparatoria Sur. La Preparatoria Sur, que ahí los jóvenes caían porque los habían lanzado gases lacrimógenos y caían, pero en ese momento nos visita la que era procuradora en su momento, Hilda Marta Ibarra. Y entonces nosotros la pasamos a la coordinación, pero ahí la retuvimos para que nos hicieran favor de resolver nuestro problema. Se presentó Álvaro, que era nuestro director, y pues ahí estuvo ella hasta que no atendieron a los alumnos, David. Y eso generó lo que tú ya conoces, ¿no? Aquel conflicto que terminó en la renuncia de la procuradora, que llegó hasta Consejo Universitario y aquella marcha
tan especial que hicieron para solucionar el conflicto, David. Siendo rector Mariano Palacios Alcocer, un distinguido universitario también, ¿no? Exactamente, y muy querido por mí también. ¿Se violó la autonomía universitaria? Yo pienso que en su momento sí, David, porque querían entrar a agredir a los alumnos a la Prepa Sur. Aunque hubo autoridades en su momento que lo negaron, pues yo le preguntaba a Álvaro, ¿por qué lo niegan si así sucedió? Así sucedió en una sesión que hubo de consejo universitario un poco complicada, y que ya de ahí pues sucedió todo lo demás que nos llevó pues a aquella solución de ese problema, David. Así es, para el público que nos está viendo, pues nada más para remontar un poco, les diremos que ese 1980, escasos 7 meses de que llegara al gobierno Rafael Camacho Guzmán, que había nombrado como procuradora a Marta Ibarra, la primer mujer procuradora en Querétaro, y era presidente José López Portillo, al que los alumnos se dirigieron para hacerle un pliego petitorio, y es cuando surge todo ese zafarrancho que deriva en correr hacia la Prepa Sur, y la Prepa Sur, de ser espectadora, se convierte en actora también de ese movimiento. Actora, efectivamente, David, en actora, pero también participa en la resolución al conflicto a través de nuestras autoridades, David. Qué difícil es en algún momento controlar a los jóvenes en una edad tan difícil, la adolescencia, en una edad en la que no hay a veces control para las emociones, control para nada, porque hay mucha libertad. ¿A qué problemas se enfrentó? Fíjate que a mí, bueno, creo en Dios, y Dios me bendijo con una voz un poco fuerte, aunque el tamaño no era muy agraciado, pero la voz implementaba como respeto. Nunca tuve absolutamente ningún problema con un alumno que me enfrentara. No lo tuve, David. En alguna ocasión había pleitos porque la universidad era como un refugio para muchos alumnos. Desgraciadamente tomaban ahí, pero fue un respaldo óptimo, Agustín Pacheco. Tomaban, y entonces yo le pedía que me auxiliara para quitar a los alumnos que estaban efectuando ya sea pleitos, David, o estaban tomando dentro de las instalaciones. Eso fue muy complicado, pero con ayuda del cuerpo docente y estando yo a la cabeza, solucionamos mucha parte solucionamos de ese problema, David. Así es, y bueno, sin duda alguna la Prepa Sur, esos 10 años, dejaron esa marca importante dentro de la trayectoria de usted, maestra Cristina. Pero aparte de eso, también usted fue directora de la preparatoria del Alma Muriel, una escuela femenina. Sí, fíjate que se sucedió un poco sui generis, porque mi hermana, la grande, metió a sus hijas a estudiar al Alma Muriel, y hace cuenta que se hace como una cadena. Se facilita meter a sus hijos, a mi hija, a estudiar ahí, y en un momento determinado me dijo mi hija que no tenía maestra de química. Fui a ofrecer mis servicios, por supuesto que no me aceptó en aquel momento la madre Marta, que un gran cariño que le tenía en su momento, y así me inicio yo en la preparatoria Alma Muriel, y luego me invitan a ser docente en la secundaria, y luego me invitan a ser docente de la prepa, y me invitan a que yo sea su primera directora, pero como seglar nunca había habido una directora que no perteneciera a la congregación de las madres. Así es. Y también estuve ahí 10 años, David, 10 años como directora de la prepa, y pues todo, eso fue fácil, porque los alumnos pues eran mucho más fáciles que en la Prepa Sur. ¿Sería que las mujeres son más disciplinadas que los hombres? En un momento determinado en mi paso por la dirección, ya se hizo también heterogénea, había hombres y mujeres. Era un problema, porque los hombres se comportan de manera bien diferente a las niñas, y entonces uno tenía que participar también en ese proceso como de formación para que los jóvenes pues respetaran las normas y las reglas que implementaban las religiosas para su institución, David. Viene de una familia de profesoras, de mujeres dedicadas también a la docencia y que han escalado importantes posiciones. Su hermana Dolores, su hermana María de los Ángeles y Laura Luz. Sí. Y tu servidora, aunque también ahí yo te menciono a mi hermana Guadalupe, que estuvo como administrativa en la Prepa Sur, mi hermana Dolores, pues claro, como rectora, Laura, mi hermana, que fue docente fundamentalmente relacionada al área de biología, Gela, mi hermana, al área de matemáticas, y pues tu servidora a biología y a química fundamentalmente.
Así es, y también ha dado clases, ha sido maestra en diferentes instituciones, además del Alma Muriel, además de la Prepa Sur y la Prepa Centro, pues también en el TEC de Monterrey, donde recibió el reconocimiento estrella, y precisamente por lo destacada, la destacada labor como maestra usted tuvo, ¿no? Así como varias preparatorias más del Estado. Sí, también me tocó estar contigo en alguna ocasión en el TEC de Monterrey, David. También me tocó... Pues no sé, a los alumnos a lo mejor les agradaba mi metodología y me honraban con esa premiación que hacen a los docentes, pues que les gusta la materia, que lo califican y que te eres merecedora a ese premio. Fíjate que dan otro reconocimiento que se llama el Borrego de Oro, pero nunca me dieron un borrego porque pues claro, era yo como nada más iba 5 horas al plantel, pero mi marido me compró uno en la Presidentes, David, y dijo, mira, ya tienes tu borrego. Está bueno como broma. Maestra Cristina, ¿qué ha dejado en usted? ¿Qué huella ha dejado el magisterio, el servicio hacia pues hasta tantos y tantos estudiantes y maestros? Yo te voy a decir con una frase muy sencilla. Si es que hay otra vida, voy a volver a hacerlo, David. Sí. Sí. Pues le debo todo a la universidad. La universidad me ha dado todo, David, porque me ha dado todo. La vida que me ha permitido tener se la debo a la universidad. Y me siento yo muy honrada porque la ahora rectora fue mi alumna en la Facultad de Química. Y entonces hay momentos que te sientes tú verdaderamente satisfecho. Y a la hora que nombraron a la señora rectora, fue uno de esos momentos, y muchas autoridades que fueron mis alumnos, David, y que pues forman parte de ello. Mi familia que todavía sigue trabajando en la universidad, tengo una sobrina Lulú, que es hermana de mi hermana Lourdes, que sigue ahí en la universidad, y mi mamá nos educó a ser mujeres de trabajo, David. Y todas nos hemos desempeñado, ya sea en la docencia o ya sea en otros campus, pero bien desempeñados, David. Y además de que, bueno, pues ha visto usted el crecimiento de la universidad. Sí. Desde que usted ingresó en la secundaria a la universidad con ese gran maestro que fue don Fernando Díaz Ramírez, pues le ha tocado ver ese crecimiento de esa universidad que se quedaba en ese edificio 16 de septiembre, se crece con el centro universitario, después hace su primer preparatoria en la Prepa Sur. Todo esto le ha tocado ver el crecimiento de la universidad. ¿Qué nos dice de este crecimiento? Yo considero que mi universidad, David, que nuestra universidad es un campus por excelencia, la mejor opción para que nuestros jóvenes en Querétaro se formen. A pesar de yo haber formado parte de otras instituciones, pues la universidad para mí lo es todo, David, y sigue creciendo en algunas comunidades, y sigue creciendo y brindando oportunidad para la capacitación de los jóvenes. Me queda bien claro que la educación abre puertas, David, no te soluciona todo en la vida, pero sí te abre puertas. Y que la universidad sea capaz de brindarle educación a los jóvenes que más lo necesitan, nos debe de satisfacer a todos, David, a todos, y que siga creciendo para que más jóvenes se capaciten. No, y de que la maestra Cristina es 100% UAC, eso ni duda hay. Sí. Para los alumnos, los maestros que la estén viendo en este momento, en este programa, ¿quiere enviarles algún mensaje? Pues sí, yo les quiero decir, como te digo a ti, bendito sea Dios, todavía vivo. No, claro que sí. Y entonces me siento muy honrada de estar aquí contigo. Te lo agradezco muchísimo. No me esperaba que me invitaras, David. Como no, es un reconocimiento a toda esta labor docente. ¿Cómo no? Claro que sí. Siento como soñada. No, con eso pues, te digo todo. Yo se lo digo de todo corazón. Es un reconocimiento a toda esta labor docente que ha tenido, y que más que reconocimiento mismo se lo ha hecho la misma institución, la Universidad Autónoma de Querétaro, y otras donde ha trabajado. Y bueno, pues todos los que hemos sido sus alumnos, se lo reconocemos, la queremos, y nos veremos, David, mucho tiempo por aquí. Eres ¿sí? Totalmente correspondido, David. Formas parte de mi maravilloso pasado. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti, David. Gracias, maestra Cristina. Gracias. Y bueno, pues, amigos, yo les quiero agradecer que hayan estado con nosotros. Para todos los que fuimos alumnos de la Prepa Sur, cómo no recordar a nuestra querida y entrañable directora, coordinadora, la maestra Cristina. Y bueno, pues, yo le recuerdo que este programa se retransmite sábado, domingo y lunes en diferentes horarios. Y bueno, pues yo también quiero agradecer, como todas las semanas, agradecer pues la producción que ha tenido Cristian Aviña en este programa, y han estado Ángel Mejía en las cámaras y Margarita Hernández en el audio. Mi nombre es David Estrada y nos vemos hasta la próxima.